El libro de Isaías 49, versos del 1 al 6. Escúchenme, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, NBLA. Escúchenme, islas, y atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como flecha escogida. En su aljiba me ha escondido y me dijo: tú eres mi siervo, Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo le dije: en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. Pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Porque honrado soy a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice el Señor: poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Amén. Esa palabra Dios nos la dio para esta casa. Sobre todo el verso que dice: también te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Nosotros estamos en una serie que se llama Inquebrantable, fe que mueve montañas. Y hoy estamos en la parte 3, que se llama Fe que hace lo extraordinario. Pero antes de eso, quiero leer brevemente un verso. Váyame buscando la foto del frasquito, yo le digo cuando me la ponen. Un verso que leímos la semana pasada en Marcos capítulo 11, verso 20. Dice: a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Hago un paréntesis. Jesús había pasado por una higuera, la vio frondosa, tenía hambre y fue a buscar higos en esa higuera, pero no encontró ninguno. Y entonces él le dijo estas palabras: que nunca jamás tú vuelvas a dar fruto. Se fueron a hacer algo y cuando volvieron, apenas unos días después, ellos notaron que la higuera se había secado desde la raíz. Era un árbol frondoso. Un ejemplo de que Dios espera que todo árbol dé fruto, que cada uno de nosotros dé fruto. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tengan ninguna duda en el corazón. Les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes de sus pecados. En otra escritura y en otro contexto, Jesús les dijo a ellos: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes podrían hablarle a esa montaña, decirle que se mueva, y la montaña se movería. En el día de hoy, Dios nos dio una instrucción. Nos lo dio la semana pasada.
Y básicamente Él nos dijo que buscáramos semillas de mostaza y que la empacáramos en un frasco pequeño como este. Si me pueden poner la foto. En un frasco pequeño como el que ustedes ven en pantalla, que es el mismo que yo tengo. Ese frasco tiene una semilla de mostaza. Yo salí a buscar tantos frascos como personas vienen aquí a la iglesia, que creo que andan por los 500 y algo, los domingos. Pero solamente encontré un número pequeño de frascos. Y yo le dije, Señor, no alcanzará para todos. Y Él me dijo, yo quiero que tú se lo des a los primeros que lleguen a la iglesia cuando se abran las puertas. O sea que si usted fue de los primeros que llegó, usted debe tener este frasco en su mano. Y yo quiero que usted lo saque y lo ponga en su mano. Cada domingo Dios les llama a una cita aquí en su casa. Los que llegan temprano honran al Señor. Y el Señor los honra. Ese frasquito, para que no caigamos en cosas que no son bíblicas, Dios nos dijo que se los regaláramos a ustedes como un recordatorio. Es un simple recordatorio. ¿De qué? De que si tu fe es del tamaño de un grano de mostaza, tú podrás hablarle a cualquier problema en tu vida, cualquier montaña, y decirle, muévete, y se moverá. Pero Él dijo, si hay rencor en tu corazón contra alguien, tienes que perdonar a esa persona. Y esa oración de perdón nos toca hacerla todos los días. Por eso que ustedes ven que nosotros pedimos mucho perdón aquí. Tiene que hacerla todos los días, porque para que la fe se active, su corazón tiene que estar sano y usted tiene que haber perdonado. Y en los que tienen el frasquito, el Señor me dijo que le dijera lo siguiente. Así como el domingo pasado le dijimos, ponle nombre a tu montaña. La montaña es un problema demasiado difícil de resolver. Y muchos lo hicieron. Dios te dice hoy, a los que tienen el frasquito, el que tiene la semilla, ponle nombre a esa semilla. ¿Qué es aquello en tu vida ahora que tú necesitas esa fe para que Dios obre a través de ti, obre a través de tu fe? Puede ser la restauración de un matrimonio, puede ser la salud de alguien, no sé. Pero nombra tu semilla de mostaza y ora. También la semana pasada hablamos de que Dios le dijo a mucha gente de aquí, ¿cuántos se recuerdan? Paga. ¿Se acuerdan? Porque mucha gente aquí tenía una montaña llamada deuda y querían que esa montaña se quitara del camino, o sea, querían pagar sus deudas. Y la fe, cuando uno quiere pagar una deuda, se expresa usted pagando a quien usted le debe. Y entonces le conté que después de haber pasado por un desierto de 3 años aproximadamente, que ya ustedes han escuchado muchas veces, yo recuerdo que Dios nos permitió hacer un proyecto con una empresa donde nos ganamos un monto de dinero que nos permitió ponernos al día con 31 meses atrasados que teníamos de la hipoteca de la casa. Dios nos dio el monto exacto para ponernos al día. Y cuando yo recibí el dinero, mi esposa me dijo, ¿y el dinero en la cuenta? Dice ella, ¿y qué tú piensas hacer? Digo yo, lo voy a dejar ahí unos cuantos días. Me dijo, no, paga. Digo, pero paga. Digo, pero déjame tener, aunque sea, ver la cuenta por primera vez con dinero. Me dijo, no, paga. Y cada vez que nos caía dinero, ella me decía, paga. Así que hoy le decimos a ustedes, usted tiene deuda, pague. Para que la fe se active y Dios le muestre cómo usted se va a ganar el dinero para pagar su deuda. Amén. Muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre fe que hace lo extraordinario, saliendo de mi zona de comodidad. ¿Cuántos conocen gente que están cómodos ahora mismo en su vida? ¿Cuántos conocen personas que están cómodos? ¿Cuántos conocen personas que quieren salir a comer a restaurantes, quieren carro, quieren casa, pero no dan un golpe? ¿Cuántos conocen gente así? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que dicen,
Yo quiero remodelar mi casa. Yo quiero comprarme carteras, quiero comprarme cosas, quiero pagar mis deudas. Hombres que dicen eso. ¿Cuántos de ustedes conocen de esos hombres que cuando llega el lunes o el martes no están sin trabajo, pero se levantan a las 8:30, se levantan a las 9? ¿Cuántos conocen a alguien así en su vida o han escuchado de alguien así en su vida? Déjeme decirle, permítame comentarle lo siguiente. Todo lo extraordinario, todo lo nuevo se encuentra ubicado fuera de tu zona de comodidad. Y una de las cosas a la que Dios nos motiva y nos mueve es a que salgamos de esa zona de comodidad. Y es que algunas veces Dios te va a pedir que tú hagas algo que muchos o nadie quizás haya hecho antes. Y Él te sacará de lo que para ti es cómodo para llevarte a algo, a una situación bastante incómoda. Pero ¿qué es una zona de comodidad? Que en inglés se le llama zona de confort. ¿Qué es eso? La zona de comodidad es el conjunto de cosas, costumbres a la que tú estás acostumbrado ahora y que para tú hacerlas no requieren de ningún esfuerzo. Son cosas que normalmente tú haces. Para algunas personas estar casado está dentro de su zona de comodidad. Para otras personas estar casado está fuera porque no se han casado. Para algunos tener vehículo propio está dentro de su zona y están acostumbrados a todo lo que significa tener un vehículo. Pero créame que hay personas que no tienen vehículo y tener uno es algo que está fuera de su zona de comodidad. Para algunas personas hablar en público es algo que están acostumbrados a hacer, pero para otros es algo que está fuera de su zona. Ahora, tener una zona de comodidad no es malo hasta que usted no se acostumbra a estar ahí por mucho tiempo. Porque si hay una cosa en la vida que se mantiene constante, es el cambio. El cambio es lo único que se mantiene constante. Dios lo muestra en la naturaleza. Nada se mantiene estático o constante, excepto el cambio. Dios quiere que tú cambies. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú llegues al siguiente nivel. Pero como hemos dicho, nunca habrá crecimiento si no hay cambio. Y no hay cambio sin pérdida y no hay pérdida sin dolor. Crecer duele. Y para eso tenemos que entender lo que estamos hablando. En la zona de comodidad todo me es familiar. Y hay una historia que nos va a ayudar a ilustrar esto, un drama donde Jesús estuvo envuelto. Y ese drama está en el capítulo 14 de Mateo, empezando en el verso 22. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Este pasaje es muy conocido de todos. Mateo 14, verso 22. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. Les dijo: no tengan miedo. Dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú,
ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Esta historia muestra de lo que estamos hablando ahora, de la zona de comodidad. Todo dentro de la zona de comodidad es aquello que me es familiar. En el caso de Pedro y los apóstoles, ellos eran expertos pescadores. Por lo tanto, como vivían de eso, lo cual implica que ellos estaban ahí todos los días, prácticamente todos los días, excepto el día de descanso, ellos pasaban grandes horas en el mar. Y no había sido esa la primera vez en que ellos habían enfrentado una tormenta, pero esta tormenta era diferente. Muchas personas quieren bendiciones, pero no están dispuestos a pagar el precio por eso. Muchas personas quieren que ciertas cosas en su vida cambien, pero no están dispuestos a dejar la barca que representa su zona de comodidad. Y yo te pregunto, primero, ¿qué es aquello que tú quisieras ahora lograr en tu vida? ¿Con qué tiene que ver? A lo mejor con salud, a lo mejor con que tu familia finalmente conozca al Señor y tengan un encuentro personal con Él para que le entreguen su vida a Él. A lo mejor es un hijo que está en la calle, que tiene tiempo que se ha alejado de la familia. En estos días, hoy precisamente, hablaba con un pastor amigo. Esta mañana hablaba con él y me decía que él está en Miami porque su hermano mayor tiene un cáncer. Me dijo un nombre rarísimo, pero es un cáncer que se come a la gente viva por dentro. Se va comiendo todo y el dolor que se experimenta es muy poco controlado por los calmantes potentes que hoy se utilizan. Y él me mandó un video de ese señor revolcándose de dolor en su habitación. Eso es un gran problema. Él fue a pasarse una semana porque encima de todo esto, ese señor que tiene 2 hijos varones, los hijos nunca han ido a visitarlo porque él no fue un buen papá. Y están resentidos con él. Son adultos. El papá se está revolcando de dolor, casi muriendo, y ellos no van a verlo. Eso es un gran problema. Eso es una gran montaña. Y esa montaña solamente la mueve Dios a través de la fe de alguien. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿cuál es tu montaña? ¿Qué es aquello que tú quieres tanto? Y te hago la segunda pregunta. ¿Qué es aquello que tú quieres tanto, pero tú no has estado dispuesto a pagar el precio para que eso ocurra? Y ese precio tiene que ver con fe, pero no con decir yo tengo fe, porque la fe no es un concepto. La fe es una certeza de algo que se espera, y esa espera se expresa cuando una persona que está esperando, como decíamos antes, se posiciona. Si tú esperas que va a llover, ¿qué tú haces? Tú compras sombrillas. En la época, que todavía ocurre, cuando se iba el servicio eléctrico de noche, cuando lo anuncian, se va el servicio eléctrico, ¿qué tú haces? Tú tienes la expectativa de que eso va a ocurrir y tú te posicionas, compras lámparas, compras linternas, compras velas, te preparas para eso. La fe requiere que uno se posicione para expresar que está esperando. Y muchas veces
ese posicionamiento implica que tenemos que hacer cosas que normalmente nosotros no hacemos. ¿Cuál es el nombre de tu montaña? ¿Y qué tú estás dispuesto o dispuesta a hacer para expresar tu fe de manera que Dios, el poder de Dios, obre a través de ti? Porque el poder de Dios, que Él lo tiene, obra a través de aquellos que creen. Y eso le pasaba a esta gente. Hay gente que no está dispuesto a sacrificarse, no oran, no ayunan. El ayuno es una de las formas más prácticas de nosotros humillarnos. Y tenemos que humillarnos porque Dios no quiere saber de los orgullosos. Una vez, hace muchos años, hubieron personas que nosotros predicando sobre la humildad, se me acercaron y me dijeron: pastor, yo le doy gracias a Dios porque yo no soy una persona orgullosa. Miren, yo soy una persona extremadamente orgullosa. Ustedes no se imaginan cuánto, pero usted también. Y el orgullo se manifiesta de diferentes formas y en diferentes niveles. Nosotros, mientras vivamos en esta tierra, tenemos que hacer cosas para humillarnos. ¿Y sabes por qué? Porque solamente Dios permite de cerca a los humildes, que llegan a la humildad después que se han humillado. Porque como hemos dicho antes, en el reino de los cielos es diferente aquí en la tierra. Aquí en la tierra, cuando usted está en un púlpito como este hablando, usted es la persona importante. Cuando usted es el del apellido, cuando usted es el que tiene dinero, cuando usted es la persona que todo el mundo reconoce. Aquí en la tierra, una persona así es grande. Pero en el reino de los cielos es todo lo contrario. En el reino de los cielos, el camino hacia arriba es hacia abajo. Y Jesús lo demostró. Antes de ir, Él le lavó los pies a sus discípulos. Siendo Él el Rey de reyes y Señor de señores, Él dijo: yo voy a lavar pies. Y lo hizo. Se humilló. Por eso Él es grande. Y todos tenemos que humillarnos. Y una forma efectiva de hacerlo es ayunando. Jesús dijo: cuando ayunen. Él no dice si ayunan, o sea, como que es una opción. Dios nos recomienda y nos dice: parte de los hábitos que tienes que hacer es ayunar. No solamente por razones de salud, sino ayunar, matar la carne, dejar de comer por un tiempo en oración para tú escuchar la voz de Dios. Amén. Y hay gente que no está dispuesta a hacer eso. Los que viven en su zona de cómoda solo se desenvuelven dentro de ese espacio. No conocen otra cosa. Lo nuevo, lo siguiente, está fuera del bote. Está afuera. Pero para salir de ahí se necesita fe. Para salir de la zona de comodidad, la fe es dar un paso. Y para salir se necesita fe. Se necesita creer. Eso le pasó a Pedro. Ellos estaban en problemas. Lo grande del caso es que, como leímos, Jesús fue que los envió a la barca para ir del otro lado. Muchas veces encontraremos tormentas. ¿Cuántos de ustedes han pasado por tormentas, situaciones difíciles que usted no sabe cómo enfrentar? Una tormenta es un problema grande que tiene elementos que usted no puede controlar. Por eso se compara con una tormenta, porque nadie controla los vientos, ni el agua que cae, ni el nivel de las olas tampoco. Nadie controla eso. Una tormenta es un problema grande. Todo el mundo tiene problemas. Hay personas que están durmiendo y no le ponen caso a sus problemas. Hay personas que tienen situaciones con hijos, con familiares, que están en la calle perdidos y no le ponen caso. Se entretienen, buscan cosas que hacer para no tener que enfrentar esa situación. Hay personas que sí quieren enfrentarla, pero no saben cómo. Ahora yo hago una pregunta. Según dice la Escritura, fue Jesús
que les dijo: vayan al otro lado, móntense en la barca y naveguen. Jesús los mandó y en medio del trayecto se desató la tormenta. ¿Qué uno hace cuando Dios te manda a hacer algo y ese algo te coloca casualmente en medio de una tormenta? Porque si la tormenta viene como consecuencia de cosas que yo he hecho o viene de por sí, pero ¿qué yo hago cuando yo estoy en medio de una tormenta por haber y estar obedeciendo a Jesús? Aquí hay varios matrimonios en los cuales o el hombre se congrega y la mujer no, o la mujer se congrega y el hombre no. Dios llama a la familia completa. Y en una ocasión, un caso en particular, dos casos en particulares, era de una mujer que venía a la iglesia y entonces salía corriendo después de unos minutos. Y nosotros le preguntamos: ¿y por qué tú sales corriendo? ¿Por qué tú no te quedas? Dice: no, para que mi esposo no se incomode, para que no se desate una tormenta. Y nosotros le hablamos y le dijimos: si tú no quieres que se desate una tormenta por tú venir a la iglesia, habla con tu marido y dile: yo quiero ir los domingos a la iglesia. ¿Tú tienes algún problema con eso? Porque no es que usted se va a poner de gallina y se le va a parar en dos patas. Pues yo voy a la iglesia, tú eres un impío y te va para tú sabes dónde. No, Dios no manda eso. La Biblia dice que la esposa se somete a su marido. Pero ojo, el sometimiento de una mujer al marido no es para que el marido entonces la mande a hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero dice la palabra que por el testimonio de la mujer, el hombre será tocado por Dios. Yo recuerdo que en mi matrimonio se daba una dinámica de que habían cosas que a mí no me agradaban de mi esposa y a ella tampoco le agradaban cosas de mí. Y nosotros por años manejábamos eso y lo tirábamos debajo de la alfombra y nunca lo tocábamos. ¿Por qué? Para evitar una tormenta, para evitar un pleito. Deja eso así. Hasta que un día todo el sucio debajo de la mesa y debajo de la alfombra que se metió ahí se hizo tan grande que era inevitable. Y un día yo exploté, ella explotó, ya ustedes saben. Guerra fría. ¿Cuántos saben lo que es una guerra fría? Hay guerras frías que duran 15 días, 10 días. ¿Qué tú tienes? Nada. ¿Tú vas a comer algo? No. Sí, no, sí, no, sí, no. Pero aprendimos que nosotros teníamos que caminar y enfrentar esa tormenta. Y comenzamos a abrir el corazón. Y comenzamos a hablar. Primero discutíamos. Luego discutíamos sin alzar la voz. Y Dios fue trabajando en nosotros hasta que un día Dios cambió mi corazón y cambió el de mi esposa. Y hoy en día mi esposa y yo podemos hablar de cualquier cosa. Podemos tocar cualquier tema sin que se desate una tormenta. Y si lo hablamos y la tormenta se desata, entonces llamamos a Jesús para que calme esa tormenta. Las grandes tormentas son el escenario de grandes milagros. Hay tormentas de las que nosotros no podremos escapar. Y cuando esté la tormenta, vamos a hacer todo lo que estemos capacitados para hacer, para manejarlo. Cuando esté la situación, usted va a hacer todo lo posible. Va a hablar con el amigo para que hable con su esposa. Si es un asunto de deuda demasiado grande, entonces va a buscar la forma de buscar el dinero prestado. Si es un problema de salud, usted va a hacer todo lo posible para que esos vientos, esas olas que se levantan, un diagnóstico, luego otro, un cáncer, el medicamento está, pero el precio es de $500,000.
pesos mensuales, como pasa, vientos, olas grandes, tormentas. Y usted tratará de hacer todo lo humanamente posible para resolver esa situación. Hay personas aquí que están en medio de una tormenta. Y no bien le toma una ola y le levanta cuando viene un fuerte viento y trae lluvia. Y han inventado y tratado de hacer todo lo posible. ¿Qué uno hace en esos casos? Vamos a ver lo que pasó con estas personas. En el verso 26 de el pasaje que estamos leyendo, dice que cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y dijeron: ¡un fantasma! Es lógico que cuando usted está en medio de una tormenta, usted sienta miedo y temor. Pero sepa esto: cuando tenemos miedo y vemos algo que no es familiar, tenderemos a distorsionar las cosas. Estas personas estaban en medio de un problema grande y la solución venía caminando sobre las aguas. Pero el miedo no les permitió reconocer a Jesús. Distorsionaron lo que estaban viendo y lo llamaron fantasma, porque vieron algo no familiar. Lo que Dios quiere que tú sepas es que en medio de la tormenta, cuando tú clamas por ayuda, Dios te va a enviar ayuda, y probablemente no lo haga de la forma que tú estás esperando. Y el Señor te dice: no te dejes controlar por el miedo. Como Él le dijo a los discípulos: se marchitó la higuera, y Él dijo: confíen en Dios. Sopló el viento, el Señor te dice: confía en Dios. No confíes en tu propia fuerza. ¿Saben cuál es la idea? Que cada vez que venga un problema, aunque tú tengas la solución y tú puedas solucionarlo, tú vayas primero donde el Señor y le digas: Señor, ¿cómo tú quieres que yo maneje esta situación? Y Él te va a confirmar: hazlo de esta o de aquella forma. Quizás haciendo algo que tú hubieras podido hacer sin consultarle, pero ¿sabes dónde está la diferencia? La diferencia está en que cuando tú haces un hábito de caminar basado en lo que Dios te dice, tu vida va a ser completamente diferente, para bien. Cuando tú haces el hábito, aunque tú creas que tú sepas lo que tienes que hacer, cuando tú pones en ejercicio la humildad suficiente para decir: Señor, tengo esta situación en mi familia, tengo esta situación con el vecino, tengo esta situación en mi trabajo, tengo esta situación en la universidad o en el colegio, me están haciendo bullying, me pasó algo que no puedo decirle a nadie, el negocio se me está yendo abajo. Señor, ¿qué hago? Aunque tú creas que tú sepas qué hacer. Ese pequeño acto es un acto de fe, un acto de dependencia, y a Dios le agrada eso. Es difícil reconocer a Jesús en medio de una tormenta por el miedo. Yo recuerdo que cuando yo me fui a vivir a los Estados Unidos en el año 1989, creo que fue, sí. En el 89 me fui a vivir a Estados Unidos. Yo había estudiado ingeniería electrónica y Codetel, para quien yo trabajaba, me mandó a Vancouver, Canadá, a entrenarme por 2 meses en la nueva tecnología de los telefax. Cuando llegué a Estados Unidos, en Estados Unidos, ellos solían, cuando algo se dañaba, cambiar la tarjeta completa. Pero en República Dominicana nosotros habíamos aprendido a reparar la tarjeta y cambiar un componente que a lo mejor costaba menos de 25 centavos de dólar versus $500. Y eso puso un atractivo en mí. Yo conseguí un empleo inmediatamente, ganando por encima del gerente, porque el judío, apellido Goodman, yo le dije: yo no voy a trabajar aquí por menos de $450. Pero mi gerente gana 400. Digo: esos no son mis problemas, son problemas suyos. Búsquesela. Obviamente, como ustedes pueden ver, el nivel de orgullo en esa época estaba por las nubes. Pero conseguí el trabajo y me pagaron los $450 a la semana. Y comenzamos a reparar fax, y esa empresa comenzó a posicionarse como una empresa que vendía máquinas que si se dañaban no tenían que esperar tanto tiempo porque se reparaban inmediatamente. Un día
yo fui a recoger a una imprenta las tarjetas de presentación de un negocio de tecnología de un amigo. Y él me dijo, están por ahí, recógelas. Yo las recogí y las puse en mi mochila. Y cuando iba caminando por el pasillo, la mochila se me cae y salen las tarjetas. Y Goodman, el dueño, iba caminando por ahí. Y me dijo, oh, ¿qué es eso? La destapó, me dio una tarjeta. Y automáticamente él dijo, oh, entonces tú estás montando un negocio paralelo. Y me canceló. Parece que él le habló a todos los negocios que estaban por ahí. Porque cuando yo fui a tocar, desde que yo dije mi nombre, Randy, me dijeron, no, váyase. Y yo pasé sin un centavo cuando se acabó todo lo que yo tenía. Yo como que tengo como que Dios usa los mismos procesos conmigo. Me quedé sin un centavo. Y un amigo me dijo, ese apartamento de ahí está vacío. Tú puedes entrar y quedarte ahí. Como estaba vacío, no tenía calefacción y fue en pleno invierno. Yo tenía que dormir con un coat puesto, con un long john, todo el que sabe, medias, gorro, tapaoídos, en el piso y sin sábana, por unos cuantos meses, sin un centavo. En el piso. Junto con mi amigo que tiene una camita al lado. Después de un tiempo el piso para mí era mejor que un box spring. Pero yo estuve ahí, en medio de esa tormenta. Y yo me preguntaba, yo no conocía a Dios en ese tiempo. No lo conocía, pero el terror me arropaba. Sin comer, sin dinero, en una nación extranjera. Cuando una persona tiene propósito, las tormentas que Dios permite que lleguen, Él las manda para enseñarte. Por eso, si tú estás en una tormenta, en una situación ahora mismo, cuando tú ores, antes de decirle al Señor, sácame de aquí, pregúntale al Señor, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Qué tú me quieres enseñar? Yo estoy dispuesto a aprenderlo rápido. Tres jóvenes, suban. Bueno, Yoseila me dijo que habló con ustedes. Ok, vengan. Dice la palabra que se desató la tormenta. Habían truenos, rayos, olas. Y mientras todo eso ocurría, imagínense, ese bote moviéndose. Así está una gente. Así se pone usted cuando llega el momento de pagar la hipoteca de la casa y usted no tiene un centavo. Llegó la enfermedad, lo botan del trabajo y el tratamiento cuesta $500,000. O como le pasó al que está en el medio de ese bote, que se casa y 2 meses antes de la boda lo botan del trabajo. La mujer no estaba trabajando. Eso le pasó a él, ni el del medio. Y mientras él estaba ahí, a los 2 meses, la mujer, la esposa, le sale preñada. Y no tiene trabajo. Y está en un apartamento viviendo el depósito. Y busca trabajo y viene una ola que le dice, no hay trabajo para ti. Y en medio de eso, llegó una ola que se llama fecha de pagar el pagaré del carro que tú cogiste fiado. Y en medio de eso, llegando el día 30, llega un viento fuerte que se llama hora de pagar el alquiler de tu casa, pero tú no tienes un chele. O tú estás ahí, el marido no llega, de repente te llaman, que lo vieron en tal sitio, llega ese vientecito fuerte y te dicen, yo lo vi con fulana, amiga tuya. O ese hijo tuyo que no cree en el Señor y el viento sopla y ese barco moviéndose. Y llega un momento en que
Al hijo lo meten preso. Ya tú lo has agotado todo. Las cosas están muy duras. Todo se mueve. Tú no sabes qué hacer. Y en medio de toda esa tormenta, mientras ellos se movían, dice la palabra que Jesús vino caminando sobre las aguas. Y ellos gritaron: ¡un fantasma! Y Jesús le dijo: tranquilo, yo soy yo, no es un fantasma, soy yo. Entonces Pedro le voció: Señor, si eres tú que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. Y él salió por un costado y se vio en las aguas y comenzó a caminar hacia Jesús, mirando a Jesús todo el tiempo, y caminaba. La gente de la barca decía: está caminando sobre las aguas. De repente Pedro quita la mirada de Jesús, mira las olas, mira el viento y comienza a oírse y dice: Señor, sálvame. Y el Señor le echa mano. Y luego el Señor se subió con ellos en la barca. Y cuando se subió en la barca, el viento se tranquilizó y el mar se puso tranquilito, quieto. Y Jesús le dijo: ¿por qué no confiaste en mí? ¿Por qué tuviste tan poca fe? ¿Saben qué? El Señor me dijo que hay personas aquí que están viviendo tormentas, pero el Señor te dice: yo vengo en camino, voy caminando hacia ti. Hay personas que están en medio de una tormenta y el Señor te dice: deja de mirar las olas, deja de mirar el viento, deja de mirar lo frágil de tu barca, de tu vida ahora. Deja de mirar lo vulnerable que tú estás. Olvídate de todo eso y pon tus ojos en mí, pues yo vengo caminando hacia ti. Cuando todo eso estaba ocurriendo, fíjense en algo. Cuando todo eso estaba pasando, el único de la barca que le dijo: Señor, si eres tú, llámame. Jesús le dijo: ven. ¿Y saben qué pasó? Que para que se solucionara la situación, Pedro, en medio de su tormenta, hizo algo diferente. ¿Qué es eso diferente que tú no has hecho? ¿Qué es eso diferente que tú tienes que hacer para que sea Dios que intervenga en tu tormenta? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro se salió de la barca. Pedro dijo: un momento, yo no tengo para pagar el alquiler, no tengo el dinero para las medicinas, pero yo no puedo seguir pensando en eso. Deja de salirme de aquí. Y cuando él dijo eso, cuando él clamó, entonces puso su mirada en Jesús. Hay personas aquí que van a tener que a partir de ahora comenzar a ayunar y a orarle al Señor, diciéndole: Señor, sálvame, reconociendo: ya esto se escapa de mis manos, yo no puedo hacer nada, yo te necesito a ti. Y cuando tú hagas esa oración, prepárate. Prepárate. Porque Dios te va a llamar a hacer algo extraordinario. Lo extraordinario que hizo Pedro fue que primero, con la vista en Jesús, se salió de la barca. Yo quiero caminar hacia ti, quiero acercarme a ti. Pedro comenzó a caminar por encima
de las olas de los problemas que él tenía. Comenzó a caminar, a acercarse a aquel que podía salvarlo. Pero muchos de nosotros no lo hacemos porque estamos demasiado sumergidos en el problema que tenemos. Cuando Goodman me canceló, que yo tenía ya mucho tiempo en esa tormenta, yo tenía hambre y no tenía dinero. Recuerdo que en un momento un amigo me regaló $20 y yo compré esos $20 de pan de ruedas, mantequilla y varios litros de refrescos rojos Country Club que una bodega dominicana vendía, y lo puse en mi habitación, y por meses yo comía pan con soda y mantequilla, por mucho tiempo, por meses. Pero cuando todo eso se agotó, yo vivía escondido. Yo tuve que hacer algo que yo no quería hacer. Y lo que hice fue que toqué la ventana de un apartamento de una familia dominicana y me abrió una joven. Ya yo la había visto antes y yo le conté mi situación. Y yo le dije, yo necesito ayuda. ¿Y saben lo que ella hizo? Ella me dijo, a mis padres no les gusta que yo hable con gente extraña, pero todos los días, como a las 4 de la tarde, a 5, mi mamá ve una novela, mi papá no está aquí. Ven por la ventana, yo te voy a dejar entrar para que te calientes y tú vas a poder comer un plato de comida caliente todos los días. Y por meses, yo iba a las 4 de la tarde, me metía por esa ventana y me servían un plato con muchas habichuelas humeantes, pollo, ensalada y aguacate. Todos los días el Señor me alimentó porque yo estuve dispuesto a salir de mi zona de comodidad y humillarme y decirle a alguien, yo necesito ayuda. El orgullo muchas veces no nos deja a nosotros reconocer que necesitamos ayuda. Y le pedimos a Dios, ayúdanos, ayúdanos. Y como en mi caso, cuando yo tenía las deudas, yo esperaba que Dios me pusiera un saco de dólares para yo pagar mis deudas. Dios puede hacer eso, pero Él no funciona así. Tú tienes una deuda grande, da pasos y yo voy a hacer que tú consigas el dinero para tú pagarlo dignamente. Yo me tuve que humillar. Y yo pregunto, ¿cuál es tu acto de humillación que tú tienes que hacer hoy en día para salir de tu zona de comodidad y caminar sobre aguas turbulentas? Banda, por favor, suba. ¿Qué es aquello que tú tienes que hacer? Que tú no haces por orgullo. Yo no voy a pedir ayuda. Mi papá me enseñó que uno no molesta a la gente. Eso es cierto. Pero te voy a recordar algo. Hace como 4 semanas, cuando Mike, Frank y su esposa estuvieron aquí, ellos tenían un problema que sus miles de millones de dólares que ellos tienen no lo pudieron ayudar a ellos a solucionarlo. ¿Sabes cómo ellos salieron a flote? Pidiendo ayuda. ¿Quién ayudó? Gente de iglesia que iba todos los días a su casa a orar con ellos, a llorar con ellos, hasta que ellos pasaran esa tormenta. ¿Qué es aquello que tú necesitas? Y debes pedir ayuda.
Cuando tú estás en medio de la tormenta, Dios quiere ayudarte. Pero no tanto para que tú no la pases difícil, sino para que tú aprendas que separados de Él, nada tú puedes hacer. Que tú lo necesitas a Él. Y el Señor le dice a alguien aquí, en el día de hoy: ven. Pedro le dijo: si eres tú, llámame. Y Jesús le dijo: ven. Yo siento que hoy, todos los que estamos aquí, tenemos que orar y pedirle al Señor: Señor, yo sé que tú estás en medio de esta tormenta. Yo sé que a lo mejor yo no te veo, pero si tú estás cerca, por favor, llámame a las aguas. Y hoy el Señor te dice: ven. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos por un instante. Tu voz me llama a las aguas, donde a mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, camino